El 5 de noviembre es la fiesta tradicional de los santos Zacarías y Isabel, los padres de San Juan Bautista, el heraldo del Mesías. El 9 de noviembre celebramos el aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán, es decir, la Basílica del Santísimo Salvador, madre de todas las iglesias, como la llama el martirologio. El Papa es el obispo de Roma, ese es por qué es el Papa. Y como Papa, la Basílica de San Pedro es su basílica, su iglesia. Pero como obispo de Roma, su catedral es esta Basílica del Santísimo Salvador, comúnmente llamada de San Juan de Letrán, así llamada por dos dedicatorias históricas dentro de la catedral a San Juan Bautista y San Juan el Amado, y por el Palacio Lateranense adyacente. El día de 9 es también la natividad de Anthony Monreal de Gun Barrel. Y por favor, necesitamos un santo de aquí. ¿Okay? En la misal falta un santo de Gun Barrel. Right? Es necesario que tenemos San Antonio de Gun Barrel, San Carmen, no importa, alguien por favor, un santo de esta parroquia, porque necesitamos de Gun Barrel en el misal. All right? También hay una fiesta el 9 de noviembre de la que nunca había oído hablar. En Beirut de Siria, la conmemoración de la imagen del Salvador, la cual crucificada por los judíos, derramó tan copiosa sangre que se distribuyó con abundancia por las iglesias de Oriente y Occidente. La fiesta moderna del Papa San León Magno, doctor de la iglesia, es el 10. Él era un hombre de gran erudición y virtud cuando fue nombrado archidiácono de Roma y luego papa. Es conocido por muchas grandes hazañas, entre ellas enfrentarse a Atila el Huno, que marchaba sobre Roma. Cuando el Papa León llegó, fue recibido con honores, y Atila contó más tarde que había dos grandes figuras de pie a cada lado del Papa mientras hablaba, que nosotros consideramos que eran los santos Pedro y Pablo. Y celebramos la fiesta de San Martín de Tours, obispo, el 11 de noviembre. Era un soldado que deseaba vivir su vida de monje. Dejó el servicio militar y entregó su vida a Cristo. Se instaló en un monasterio a las afueras de Poitiers, pero fue nombrado obispo de Tours, donde siguió viviendo como monje mientras pastoreaba a su rebaño. Se le conoce por destruir los templos de los ídolos, combatir la herejía e incluso resucitar los muertos. Al morir se negó a yacer sobre paja, diciendo, no es propio de un cristiano morir de otro modo que sobre cenizas. Habré pecado si os dejo otro ejemplo. So among the saints that we have this week, we have Saint Leo the Great, who was a pope, and very few popes get the name Great because it's very hard to be the pope. He's known for many things, one of which was confronting Attila the Hun, who was on his way to sack Rome and was not ready to defend himself, but he went out to meet him and to basically tell him to go away. But Attila received him and then turned around and left. And later he said that there were two figures standing with him who we take to be Peter and Paul. We also celebrate St. Martin of Tours, who was a bishop, on the 11th. He was a soldier, wanted to give his life to Christ, and eventually did so. He became a monk, but was made bishop, and so he continued living as a monk while pastoring his people. He fought heresy, he destroyed the temples of idols, and he even raised the dead. And he said that it was not appropriate for a Christian to die laying on anything except ashes, when he was offered some straw. He's known particularly for something that happened while he was still a soldier before he was even baptized. And that was that when he left, or when he was leaving the city one day with some other soldiers, he passed a beggar who was freezing to death. And so he took his cloak
and cut it in half and gave half to the beggar. That's actually what's depicted there in our stained glass window of St. Martin. The next night, Christ appeared to him wearing the cloak and pointed out to the angels that were with him that Martin had done this for him. And that is why today I want to speak about the fact that, as our Lord tells us in the Gospel, that whatsoever we do to the least of his brethren, we do to him, especially the poor. San Martín es famoso porque, siendo aún catecúmeno antes de su bautismo, cortó su capa militar por la mitad para dársela a un mendigo que se moría de frío fuera de las murallas de la ciudad. Y esto es que aparece en esta ventana de San Martín allí. En noche siguiente, San Martín vio en sueños a Jesucristo vestido con aquella mitad del manto que había regalado. Y se le ordenó que lo mirara bien y se le preguntó si lo conocía. Él entonces oyó decir a Jesús a una tropa de ángeles que lo rodeaban: Martín, a un catecúmeno, me ha vestido con este vestido. Esta visión de San Martín procede directamente de las Escrituras. Al final del Evangelio según San Mateo, escuchamos esta parábola del Señor en que Él vendrá en su juicio y para separar las ovejas que va al cielo y las cabras que van al infierno. Y la diferencia es, Él dice que los que van al cielo eran los que si hemos dado de comer a los hambrientos, cobijado a los sin techo, visitado a los enfermos, encarcelados, etc. Obviamente el seguimiento de Cristo es más que eso, pero según estas palabras de nuestro bendito Señor, es esencial en seguir a Cristo que servimos así a los pobres. Y para los que dicen, somos pobres, los más pobres que nosotros. ¿Okay? En las palabras del Señor, todo lo que hicieron al más pequeño de sus hermanos, se lo hicieron a Él. El Papa León era conocido por predicar sobre la necesidad de dar limosna. El resumen que hace el Padre Butler en su enseñanza expone la obligación de la limosna, que es tan grande que solo por ella Dios da riquezas, y no para ser autorizadas ni prodigadas en superfluidades. Y en el último día aparece en su sentencia principalmente para reconocer esta virtud y castigar al descuido de ella, para mostrarnos hasta qué punto la limosna es la llave del cielo y de todas las demás gracias. Una distinción que necesitamos hacer. Limosna no es que damos a la iglesia, esto no es limosna. Esta colecta es para los que proveemos aquí, el sacerdote, edificio, luz, etc. Limosna es directamente para aliviar las necesidades de los pobres, y los dos son deberes, pero estoy hablando hoy acerca de los pobres. Vivimos en una época más complicada, lo que hace que seguir esta enseñanza sea más complicada. Hay muchas leyes que hacen esta generosidad directamente a los pobres difícil. Hay leyes que hacen más difícil compartir comida. Los abogados y todo esto hace muy difícil servir a los pobres directamente. Bless you, man. Okay? En muchas maneras es muy difícil y complicado. Hay muchas personas deshonestas también. Es muy difícil discernir y hacer a veces este deber de aliviar la necesidad de los pobres. In light of St. Martin and also Pope Leo, I want to speak just a minute today about almsgiving, giving to the poor. Now, the distinction here, of course,
is there is a difference between what you give to the church and what you give to the poor. What you're giving to the church, obviously we have a collection that helps the poor. What you give to the church is your obligation for what you receive here, the things that cost money to pay for. You're not paying for your services, you're not paying for sacraments. You're just allowing us to provide things that we need. That's different. I'm not talking about that. What I'm talking about is giving directly to the poor who are in need and who are suffering because of their poverty. It is more complicated to do in our day. All the lawsuits that can happen in this country, the fines the churches get fined for not doing things right, dishonest people, etc., etc. There's a lot of reasons that do make it more difficult to help the poor in our society. That's sad and it's evil, but since there's not as much that we can do, although I would love someone to step up and start advocating against that, there are some things that we can still do. Principally, and most easily, is to make sure that you are extremely generous to the collection for St. Teresa Hospital. We have a group of people at this parish that people come to in need, and we are able to help them. But we are only able to help them with what you give. And so that collection that we take every quarter is extremely important to be very generous to. Plan ahead, budget, make the sacrifice so you can give to that collection. We need adults to help volunteer in the St. Teresa Apostolate as well, so that people, when they come, have someone that they can talk to. We're not open very much because we don't have enough volunteers. However, you also need to be directly generous. Now, you have to be careful, you have to be prudent. You can't just give everything to everybody that asks because you don't know what they need, you may not have it, etc. But you should always err on the side of mercy and generosity. In other words, if there is a doubt, at least give them something. Because it is their responsibility to use that well, but it's your responsibility to give it. And if we live that way, then we will be able to hear those words of Jesus, "Come, you blessed of my Father, and enter the reward that has been prepared for you." Ahora, nada de esas dificultades son excusas, por supuesto. Solo significa que estamos más limitados en qué podemos hacer. Pero, en cierto modo, porque estamos más limitados, es más fácil hacerlo. Y algunas cosas que necesitamos hacer de todo corazón. Lo más fácil que podemos hacer es ser lo más generosos posible con el St. Teresa Apostolate. Esto debe presupuestarse con nuestra ofrenda a la iglesia para que podamos dar tanto como podamos. Planean bien sus finanzas para ser tan generoso posible a esta colecta que tomamos cada cuarto. Y el domingo que sigue es la próxima vez en que vamos a hacer esta colecta. Planea bien para ser muy generoso a esta colecta. Necesitamos más personas para trabajar en the St. Teresa Apostolate. No hay mucha gente que trabaja, pues no tenemos muchas horas abiertas aquí a causa de esto. Carmen, do we need more bilingual people for this? Okay, so necesitamos más que hablan español porque queremos servir también a los hispanos que vienen a St. Teresa Apostolate. También necesitamos algunos voluntarios para llamar o a visitar los confiados en casa. Esa es una condición muy solitaria para estar y la mayoría de ellos podrían utilizar a alguien para hablar y orar con ellos. Tenemos 3 que puedo recordar que hablan español y en el futuro tendremos más. Pero un comentario para ustedes. Yo creo que hay muchos ancianos que viven en nuestra parroquia que asisten a la misa. Y no sé por qué, pero necesitan asistir y si son sus familiares, ustedes necesitan llevar a la misa. Y si no pueden, necesitamos visitar. Yo voy cada mes para dar la comunión y oír confesiones, pero si tienen familiares que no pueden venir, es necesario que yo vaya a visitar a ellos, pero yo necesito saber quién es, yo necesito conocer a las personas, pues yo necesito que ustedes me dicen. Ahora bien, eso no significa
que estemos absueltos de dar directamente a los que nos lo piden. Debemos ser prudentes, pero pecar de misericordiosos. I don't know if that's our translation. Is that good? Es decir, si hacemos un error, es mejor hacer un error en el lado de misericordia. A pesar de nuestra prudencia, debemos errar. That's what I just said. All right, so, puede ser útil guardar algunos alimentos que duren o botellas de agua para dar a los que nos piden. Recuerda que la persona que te pide algo es responsable de usar bien lo que les das. Nuestra responsabilidad es dárselo. Queremos hacer notar que con el mismo corazón que atienda a las necesidades corporales de nuestros hermanos, hay también obras de misericordia espirituales que la iglesia alienta. Instruir a los ignorantes, aconsejar a los dudosos, amonestar a los pecadores, soportar los agravios con paciencia, perdonar de buen grado las ofensas, consolar a los afligidos y orar por los vivos y los difuntos. San Juan el Amado en su primera epístola dice que si no podemos amar a nuestros prójimos que vemos, no es posible amar a Dios que no vemos. Que aprendamos a servir a Cristo en las más pequeñas de sus hermanos, para que cuando muramos y moriremos, podamos oír esas benditas palabras: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.